Vamos a comenzar. Por respeto a los que ya se encuentran conectados y obviamente en primera instancia a nuestra ponente del día de hoy, quien es la maestra en Mercadotecnia Ciela Livia Vázquez Ramírez, pues vamos a dar comienzo al seminario. Les agradezco a todos el haber atendido la invitación y pues como dije, principalmente a la maestra. Para dar inicio, la maestra nos presentará el tema de aplicaciones de la psicología positiva y me voy a permitir leer una breve reseña de ella. La maestra Vázquez Ramírez recibió el título de ingeniero bioquímico administrador en servicios de alimentación por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en Campus Guaymas en el 92. Posteriormente, en el 98, obtiene el grado de maestro en Mercadotecnia por la Escuela de Graduados en Administración y Dirección de Empresas en el Campus Monterrey, en el Campus Monterrey, perdón. En el 2013 realizó también un posgrado en Nutrición y Ciencias de los Alimentos, recibiendo el grado por la Universidad de Barcelona. Y en 2016 recibe el certificado en Fundamentos de la Psicología Positiva por la Universidad Tec Milenio y en 2018 el certificado de Psicología Positiva en las organizaciones. Laboró para el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, como coordinador de servicios especiales y ha participado activamente como facilitador en los talleres de sensibilización para realizar el servicio social comunitario desde el 99 al 2001 para alumnos de profesional en el Campus Monterrey del Tecnológico de Monterrey y actualmente imparte este taller en la Universidad Tec Milenio desde agosto de 2016 a la fecha. Forma parte también del clúster de salud del Estado de Nuevo León y parte del equipo energizador de la Universidad Tec Milenio Campus Guadalupe desde el 2017 a la fecha. Pues sin más, maestra, bienvenida. Gracias por haber aceptado la invitación. Y pues le cedo el micrófono, no sin antes recordarles a todos que permanezcan con el micrófono y la cámara silenciada. Usted, maestra, pues puede permanecer con la cámara si es de su agrado, para Gracias. poder tener una mejor transmisión. Sin más, nuevamente gracias y le cedo la palabra. Muchas gracias, Edgar, y bienvenidos a todos a esta charla que tiene como intención básicamente pues mostrarles un panorama de cómo podemos realmente dentro de la psicología aplicarlo a nuestra vida diaria y cómo esto puede de alguna manera ayudarnos a gestionar ciertas emociones que a veces nos causan mucho conflicto, ¿no? A veces cuando nos encontramos ante una situación que puede ser muy estresante para nosotros, pues tenemos un sinfín de formas de reaccionar a eso, ¿no? O sea, podemos reaccionar de manera agresiva, podemos reaccionar de manera muy emocional, de llegar incluso al llanto, podemos no ser prudentes, a lo mejor no pensar antes de analizar la situación que se nos está presentando y entonces bueno, la psicología como tal, a través de los años, ha sido, digamos que, una ciencia que nos ha permitido poder ir estudiando nuestras emociones, nuestras reacciones y qué de esas emociones o reacciones a veces nos llegan a generar un bloqueo tan fuerte que puede causar incluso hasta una enfermedad, ¿no? De grado mental. Ya cuando no puede ser tratado a nivel de psicología, pues obviamente ya entra a la parte de psiquiatría, ya lleva fármacos, ya lleva un tratamiento un poquito más agresivo, ¿no? Pero bueno, yo el día de hoy les voy a mostrar una parte dentro de lo que es la psicología, una rama dentro de la psicología, que es una vertiente que viene básicamente desarrollándose desde principios del año 2000, en el cual pues está utilizando, digamos que otra metodología, pero que tiene un alcance no nada más a nivel de un desarrollo personal, sino que esto también lo podemos aplicar a nivel de nuestro trabajo, a nivel de nuestras interacciones con, incluso con empresas, ¿no? Entonces, por eso hoy quise compartirles este tema y bueno, vamos a empezar.
Primeramente, les voy a decir cómo voy a ir desarrollando, digamos, la metodología. Vamos a saber en dónde está ubicado básicamente em, la psicología y pues cuáles son sus pilares, digamos, fundamentales, básicamente desde después de la Segunda Guerra Mundial, porque esto trajo, digamos que cambios, ¿no? Y después veremos cómo se origina la psicología positiva, que es en lo que nos vamos a centrar el día de hoy, qué es, cuáles son el principal, digamos, propulsor y creador de la psicología positiva, qué son las fortalezas de carácter, porque las fortalezas de carácter surgen de la psicología positiva, pero es la parte práctica que nos puede dar una herramienta para poder facilitar todo este manejo de emociones que a veces nos causa conflicto, ¿sí? A su vez, pues les voy a ir diciendo cómo hay una herramienta para que nosotros podamos identificar de manera personal cuáles son nuestras fortalezas de carácter. Todos, sin excepción, tenemos 24 fortalezas de carácter. Y dentro de esas 4 fortalezas de carácter hay 6 fortalezas que se le llaman fortalezas insignia, que son las que realmente nos van a decir cuál es nuestra esencia de nuestra personalidad. De ahí en adelante, todas las demás fortalezas van a ir en diferente grado hasta llegar al número 24 en la lista. Y bueno, obviamente las fortalezas que tengamos después del número 20 son fortalezas que quizás son áreas de oportunidad para nosotros en las cuales tenemos que trabajar un poquito más, ¿no? Para desarrollarlas. Eh, a su vez, vamos a ver también, pues, cómo podemos usar a nuestro favor esas fortalezas de carácter, ¿sí? Que son nuestras fortalezas insignia, ¿no? Las primeras 6. Y bueno, ya concluiremos y pasaremos obviamente a la parte de preguntas y respuestas. ¿Cómo ubicamos y en dónde ubicamos la psicología? Yo les comentaba que a través digamos, después de la Segunda Guerra Mundial hay un cambio en la estructura que se tenía para la práctica de la psicología como tal, ¿sí? Antes de la Segunda Guerra Mundial, en la psicología había, digamos que 3 misiones muy fundamentales y muy identificadas, que eran el curar la enfermedad mental, el ayudar a las personas a tener una vida más productiva y más satisfactoria, a identificar y promover el talento de cada una de esas personas, ¿sí? Pero resulta que después de la Segunda Guerra Mundial hay un cambio radical. Y entonces ya estos 3 pilares fundamentales de la psicología se dejan a un lado y solamente se extrae uno. ¿Y cuál fue? El enfocarse solamente al primer pilar, que era curar las enfermedades mentales. Entonces, los psicólogos se empezaron a abocar en tratamientos para la enfermedad mental y se forma lo que es el National Institute on Mental Health. Y a raíz de que se forma este instituto, se cambia totalmente el enfoque de la psicología y se le da más énfasis a la psiquiatría porque se empieza a ver como una enfermedad cada una de las sintomatologías que podía presentar un ser humano. Cuando a lo mejor esa sintomatología no era más que la manifestación de una emoción mal encaminada y no necesariamente un trastorno mental. ¿Okay? Pero los diagnósticos se hacían y se empezaron a hacer todavía hasta el año 2000 en función a que todo síntoma implicaba una enfermedad. ¿Eh? Entonces, en el año 2000, Martin Seligman, que a él se le considera el padre de la psicología positiva, él es un psicólogo que a su vez hizo un doctorado también en psicología. Toda su vida estudió el comportamiento humano, pero él se dio cuenta que en muchos seres humanos había depresión, ¿sí? Y que
Curiosamente, a pesar de que la psicología, después del año 1945 hasta el año 2000, se había enfocado en que todo comportamiento humano iba a generar una enfermedad mental, pues la depresión no la consideraban una enfermedad, ¿sí? Todo lo demás era una enfermedad, pero la depresión era una cosa rara que estaba ahí, ¿sí? Entonces él, a través de sus investigaciones, pues empieza a ver que la depresión es algo que siempre detona, siempre sale. A través de, no sé, una crisis de un paciente bipolar, sale la depresión. A través de una persona que tiene una baja autoestima y que se empieza a, digamos que, pues empieza a aislarse de tal manera que no quiere tener contacto, se minimiza, se siente una persona que no es valiosa para la sociedad y entonces empieza todo ese círculo virtuoso que obviamente es de una manera muy inconsciente, pero puede generar en una persona que entre en una depresión, ¿sí? Entonces, a raíz de eso, pues él dijo, bueno, aquí tenemos que hacer algo. Entonces, la psicología, mm, él volvió al origen de los tres principios que estaban planteados antes de la Segunda Guerra Mundial y dijo, creo que nos hemos enfocado tanto a investigar los orígenes de ese comportamiento, lo hemos dimensionado siempre como una enfermedad, pero nos hemos olvidado que esa persona que sí puede tener un trastorno bipolar, que puede tener una esquizofrenia, que puede tener una enfermedad mental declarada con diagnósticos, con estudios, comprobado que sí lo está, es un ser humano. Y ese ser humano tiene también una parte vulnerable y tiene una parte positiva. O sea, no porque tenga una enfermedad, este ser humano va a ser totalmente malos y lo tengo que aislar y es peligroso y no, o sea, aquí hemos estado, yo creo que hemos estado manejando mal la psicología. Entonces él empieza a tomar nuevamente el origen de empezar a ver a la persona como un ser integral en el que por supuesto puede haber determinados desequilibrios en algún momento, pero que también hay cosas muy valiosas en él y que también hay talentos y habilidades los cuales él las denominó las fortalezas, ¿sí? Entonces, él es, empezó a llevar a cabo, pues bueno, sus estudios hasta que finalmente desarrolla lo que es la psicología positiva, ¿sí? Se origina, digamos, básicamente atendiendo esos desequilibrios mentales, pero ayudando a potencializar lo positivo del ser humano, ayudando a que el ser humano voltee a ver que, que realmente dentro de su interior hay muchas más cosas positivas que negativas y que en el momento en el que él esté consciente de esto, él va a poder realmente sacar lo mejor de sí, no nada más a nivel personal, también a nivel profesional, también a nivel cognitivo, en crecimiento como una persona integral, ¿sí? Entonces, la psicología positiva básicamente se define como el estudio científico de las experiencias positivas, los rangos individuales positivos y las instrucciones que van a facilitar tu desarrollo y los programas que ayudan a una mejor calidad de vida de los individuos mientras previene o reduce la incidencia a psicopatías. ¿No? Y aquí es donde viene lo interesante de la psicología positiva. Cuando nosotros podemos identificar que somos seres humanos, que tenemos talentos y habilidades, ¿sí? Fíjense cómo dije, talentos y habilidades, no dije tenemos talentos y tenemos debilidades, dije habilidades, ¿ok? Cuando podemos voltear a ver que tenemos cosas positivas, tanto para nuestro crecimiento personal como para compartir con otras personas, entonces nuestra mente funciona de otra manera.
no se enfoca solamente en un problema, sino que nos permite tener una perspectiva muchísimo más amplia. Si se nos presenta un problema, nosotros vamos a poderlo ver desde diferentes ángulos. No nos vamos a enfocar solamente en lo negativo y lo malo y lo peor. No, para un problema siempre hay una solución. Hay más de una solución en realidad, pero al final del día tú vas a tomar la que sea la mejor. Nada más que a veces nos cerramos, se nos cierra el mundo y pensamos que en ese momento, cuando estamos obviamente con un problema, nuestro sistema nervioso se altera internamente y nos ciega, ¿sí? O sea, llegamos a un pico de ese sistema nervioso en el que entra en un estrés tan alto que no nos permite ver más allá de lo que está sucediendo. Esto, obviamente, hace que nos paralicemos, que pensemos que no hay otra solución, pero en realidad sí las hay. Cuando empezamos nosotros a darnos cuenta que tenemos fortalezas y habilidades y empezamos a conocerlas, cuando se nos presenta un problema, por muy grave, por muy doloroso, por muy fuerte que sea, lo podemos enfrentar. Y lo podemos enfrentar de una manera proactiva, de una manera mucho más ligera que si solo estuviéramos enfocados a lo negativo, ¿sí? Bueno, él es Martin Elliot Pitt Seligman, mejor conocido como Martin Seligman, que es el fundador y creador de la psicología positiva, ¿sí? Se le conoce como el padre de la psicología positiva. Yo les había compartido anteriormente, bueno, que él había estudiado su carrera, su licenciatura en psicología en 1945 y él se graduó de la Universidad de Princeton. Después hizo su doctorado en psicología en 1967 en la Universidad de Pensilvania y dirigió de hecho varios departamentos dentro de la Universidad de Pensilvania, pero también hizo muchos estudios. Y como mencioné con anticipación, pues él dentro de esos estudios empezaba a ver que la depresión aparecía, ¿sí? Que era persistente. Y entonces es a raíz de los estudios que él realiza que hasta después de 1999 se le puede considerar a la depresión una enfermedad. Ya se voltea a ver como que algo está pasando y este ser humano se me está, eh, pues está teniendo realmente un padecimiento, no es algo. A veces nosotros usamos la expresión de depresión cuando una persona se siente triste, pero la tristeza no es la depresión, ¿sí? O sea, en la depresión hay un cuadro en el que la persona no puede salir de esa inmensa tristeza, en la que puede haber hasta debilidad física y la persona no se puede levantar de la cama, en la que ni siquiera tiene fuerzas para moverse y para comer, ¿sí? Eso es la depresión, no la expresión que nosotros podemos usar cotidianamente cuando vemos a un ser humano cabizbajo, triste, con el humor, digamos que apagado, por decir algo, ¿sí? Entonces, cuando logremos entender que los conceptos dentro realmente de la psicología son diferentes a las expresiones coloquiales que utilizamos, entonces vamos a entender por qué una persona con depresión la medica, porque requiere de una medicación y no se puede 100% curar pensando solo positivo. Obviamente, sí puede ayudar bastante en esos casos la psicología positiva, pero es un proceso gradual, ¿sí? Una persona que lleva un tratamiento clínico, o sea, va a seguir con su tratamiento clínico a través de ciertas prácticas de la psicología positiva, va a ir mejorando su calidad de vida hasta que llega un momento en el que esa medicación va disminuyendo hasta que pueda desaparecer, ¿sí? O que si antes tenía que tomar 3 pastillas al día, luego va a tomar una pastilla, luego ya nomás va a tomar una cada 3 días, luego ya va a tomar una cada semana, o sea, y esto va disminuyendo. Ahora bien,
Dentro de la psicología positiva, pues existen lo que son las fortalezas de carácter. Las fortalezas de carácter, ¿qué son? Bueno, cuando el doctor Seleman decide enfocarse 100% al desarrollo de la psicología positiva, también colabora con él el doctor Peterson y ambos logran generar eh, un estudio que fue durante varios años en donde ellos identificaron 24 fortalezas de carácter, ¿sí? Para que cada uno de nosotros podamos saber cuáles son esas 20, o sea, cuáles de esas 24 fortalezas de carácter son nuestras principales fortalezas, pues hay un cuestionario que se desarrolló. Es un cuestionario bastante extenso de 100 preguntas. Yo les voy a compartir la liga si ustedes desean hacerlo. De verdad es bueno saberlo para que nos conozcamos un poquito mejor. ¿Y para qué nos sirve? Bueno, porque nosotros podemos de esa manera, a través de estas fortalezas, pues saber en qué parte de nuestro ser estamos un poquito bloqueados, o sea, que nos cuesta más trabajo. Hay cosas en las que tenemos una habilidad nata, ¿eh? Pero hay otras que nos cuestan muchísimo más trabajo. Y otra persona puede tener en lo que para nosotros nos cuesta más trabajo, otra persona lo hace de forma nata. Porque cada ser humano es diferente, pero también porque cada ser humano tiene, es dentro de esas 24 fortalezas de carácter, las primeras 6 fortalezas, que son las que definen tu personalidad, pues las tenemos acomodadas de manera diferente, ¿sí? Y eso genera nuestra propia personalidad. Entonces, como definieron el doctor Peterson y el doctor Seleman, las fortalezas de carácter era como cómo se puede describir mejor como los bloqueos que constituyen lo bueno de las personas. Cada persona cuenta con 24 fortalezas de carácter en distinta proporción o intensidad, siendo las más altas llamadas fortalezas insignia, ¿sí? Que son esas primeras 6 que yo les comentaba. Ahora, ¿cómo puedo identificarlas? Les comentaba que hay un cuestionario que se llama el test VIA de fortalezas de carácter. Este test VIA se desarrolló en la Universidad de Pensilvania, por eso está en la página del Penn University. Y la liga, bueno, es esta de aquí. Yo como quiera a Eric se la voy a también a compartir para que la tengan. Y si ustedes desean hacer su cuestionario, en lo personal yo se los recomiendo porque van a poder identificar y al momento de que les llegue el resultado se van a dar cuenta que sí, que esas fortalezas que les salgan por lo menos en sus primeros 6 posiciones y hasta la 10 yo diría, sí tienen mucho que ver con cómo son ustedes, ¿sí? Entonces se van a dar cuenta que, que sí les permite a ustedes autoevaluarse, ¿no? En ese aspecto y decir, yo soy esto, es verdad, estas fortalezas, bueno, lo que aparece aquí, en verdad me identifico con ello, ¿no? Eh, Entran a esta liga y en esta liga se les va a desplegar esta página. En esta parte de aquí, o sea, prácticamente es como el número 8 o 9, pero bueno, va a venir test de fortalezas de carácter a nivel personal. Bueno, 24 fortalezas de carácter a nivel personal. Esta es el que ustedes van a elegir y ya se les va a desplegar todo un cuestionario. Les vuelvo a repetir, es un poco extenso porque son alrededor de 100 preguntas. Este cuestionario va obviamente actualizándose, ¿sí? Y bueno, dan un correo electrónico y a ustedes les envían el resultado les llega a través de su correo electrónico, ¿sí? Me han hablado mucho de las fortalezas de carácter y cuáles son y qué son y todo esto. Bueno, estas son las 24 fortalezas de carácter, pero hay 6 valores. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que dentro de como las 24 fortalezas de carácter me hablan de la persona
pero tanto de la forma en la cual interactúa a nivel cognitivo, es decir, a nivel intelectual, a nivel... Ahorita ustedes pues de alguna manera están desarrollando mucho más su nivel cognitivo porque están recibiendo toda una formación y esta formación pues obviamente es integral, pero tenemos también la parte en la que el ser humano pues tiene que formarse, ¿no? En su forma de, pues, emocional, o sea, cómo gestiona esas emociones. Tiene una parte humana porque como ser humano interactúa con otras personas y pues tiene que haber esa, esa socialización del ser humano, pero también dentro de esa socialización, pues obviamente se debe de llevar de una manera agradable, ¿no? O sea, no es como que, ay, yo llevo una amistad con una persona, pero siempre estamos peleando y siempre nos estamos agrediendo. No, no es así, ¿verdad? O sea, estas relaciones interpersonales tienen que ser también llevadas a cabo, pues, de una manera confortable. Debe darte gusto ver a tus amigos, ¿no? Decir, ay, ahí vienen mis amigos, ¿no? Ahora, el ser humano también necesita tener muy bien fundamentados sus valores, ¿no? Y entonces de las cosas existe un valor que se llama justicia, ¿sí? Esta parte de la justicia tiene que ver con esa interacción civil y responsabilidad civil que yo tengo en el mundo. Luego viene lo que es el valor de la templanza, y esto va enfocado a las fortalezas personales. Aquí es donde parte de mi personalidad se forma, pero mi personalidad en realidad tiene que estar conformada de los 6 valores, ¿ok? Y por último tenemos el valor de la trascendencia, que esto va más enfocado a lo que son las fortalezas a nivel espiritual. ¿Por qué? Porque un ser humano, recuerden que un ser humano no puede ser solo conocimiento, ni tampoco puede ser solo espiritualidad. O sea, un ser humano integral tiene tanto una parte espiritual como una parte cognitiva, como una parte social, tiene que ver por su bienestar. Entonces, todo ese bienestar implica que el ser humano se desarrolla, pero en muchos ámbitos, no nada más se encasilla en uno solo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un ser social por naturaleza. Y al ser social, yo tengo cosas que compartir, tú tienes cosas que compartir, ¿sí? Entonces, aquí dentro, para entrar en lo que son cada uno de los valores, vamos a ver primeramente dentro de la parte cognitiva. Bueno, ¿qué fortalezas van a ser las más importantes en la parte cognitiva? La creatividad, la curiosidad, la apertura mental, el amor por el aprendizaje y la perspectiva. Recuerdan que hace un momento yo les decía que cuando se nos presenta alguna situación difícil o un problema, si nosotros hacemos uso de las fortalezas de carácter, podemos enfrentarlo con un poco más de facilidad, porque podemos ver diferentes alternativas para finalmente tomar una decisión que sea la más adecuada. Esto tiene que ver con esa parte cognitiva, ¿sí? Y generalmente usamos la perspectiva para poder ver esa situación en diferentes ángulos y tomar el que sea más apropiado para quién, para nosotros, porque nosotros somos los que vamos a tomar esa decisión. ¿Okay? El amor al aprendizaje, pues obviamente cada uno de ustedes debe de tener amor al aprendizaje, ¿verdad? Porque si no, imagínense, pues no estarían en el doctorado ni estarían desarrollándose si no tuvieran esa pasión y ese gusto por estar sabiendo más, teniendo más conocimiento, enfocarse más en algo que les gusta y que los hace felices, porque esto es súper importante. Y a ti lo que estás haciendo te hace feliz, quédate en eso, porque eso es realmente lo adecuado para ti, para cada ser humano. Es decir, si ustedes eligieron ahorita
estar en el posgrado y cada uno de ustedes decide, obviamente, investigar en un área en particular, es porque esa área les llama la atención, porque esa área realmente tienen esa sed de saber cada vez más sobre ese conocimiento, ¿sí? Ahora, también es muy importante que aún y a pesar de que estemos muy entusiasmados y que seamos muy creativos y que seamos muy curiosos y queramos saber mucho, tenemos que tener apertura mental. Es decir, tengo que tener la capacidad de aceptar que quizás mi idea sea buena, pero cuando yo se la presento a otras personas, las otras personas me dan otras ideas en relación al mismo punto y quizás sean diferentes a la mía. Entonces yo tengo que tener la apertura de voltear a ver también esa otra forma de ver las cosas, de una, de dos, de tres, de muchas formas, porque al tener esa apertura mental, mi conocimiento va a crecer, se va a expandir. No me voy a quedar solamente con un punto dentro del conocimiento, sino que este conocimiento va a crecer y va a decir, oh, es verdad, yo no había tomado ese punto de vista y creo que lo que me dijeron es mejor que lo que yo había pensado. Oh, a ver, lo voy a comprobar. Y entonces empezamos a revisar y nos damos cuenta que efectivamente ese punto de vista que nos hicieron ver quizás era mejor que el que yo había pensado, ¿no? Entonces hay que tener apertura mental. No hay que encapsularnos, cerrarnos y decir, no, lo que yo pienso es lo mejor. No. Vamos a pasar al siguiente valor, que este valor tiene que ver con el coraje, pero no coraje desde el enojo, sino más bien es, digamos, en inglés ellos es brave, que en realidad es valor, de tener ese valor de hacerle frente a las cosas que se me presentan, ¿no? Y entonces, dentro de ese valor está la valentía, está la persistencia, y ojo, la persistencia no, no es el que yo sea terco, no, sino es, lo voy a hacer, voy a continuar, pero no continuar desde porque yo digo, ¿no? Con esa carga y con esa emoción, no, sino el sé que esto es lo que debo de hacer, lo voy a volver a intentar, lo sigo intentando y va a llegar el momento en el que eso se lleve a cabo, ¿sí? Pero quitándole una carga emocional de porque yo digo, porque yo digo, porque yo digo y así va a ser. No, eso no. ¿Ok? Es voy a hacerlo porque sé que es lo correcto. A lo mejor este no es el momento, pero yo voy a seguir, voy a seguir, voy a insistir hasta que lo logras. ¿Ok? La honestidad. La honestidad es un valor que básicamente nos permite que cada una de las cosas que hacemos las hagamos, pero también respetamos a los demás al momento de estarlo haciendo. Vamos a decir la verdad, pero vamos a estar conscientes que al decir la verdad y hacer las cosas como deben de ser, tampoco estamos dañando a otras personas, ¿sí? O sea, siempre tiene que haber un respeto mutuo, ¿ok? Y sin duda necesitamos tener vitalidad, o sea, tenemos que tener acción, tenemos que tomar acción al momento de tener este valor, pero tenemos que llevar a cabo esa acción, esa vitalidad es como un detonante, como un motor para que nosotros llevemos a cabo las cosas con perseverancia, con valentía y con honestidad. ¿Ok? Cuando nosotros nos vamos a la fortaleza de humanidad, pues ahí vamos a encontrar prácticamente eh, tres fortalezas con las que muchas veces convivimos en la vida, que es el amor, que es la amabilidad y una fortaleza muy importante que pocas veces tomamos en cuenta, que es la inteligencia social. ¿Y qué es eso de la inteligencia social?
Porque el amor, pues el amor, ustedes lo viven, ¿sí? Lo viven al momento de respirar, lo viven al momento de ver un atardecer, lo viven al momento de convivir con una persona, con sus padres, con sus amigos, con su pareja, en fin, o sea, el amor no es nada más entre hombre y mujer, o sea, no es de géneros, hombre, hombre, mujer, mujer, hombre y mujer, no, o sea, es incluso el amor a Dios, incluso el amor a la naturaleza, incluso el amor que ponen en el momento en el que están haciendo su investigación, ¿sí? O sea, es, es un, digamos, una emoción que se encarga de generarles una sensación de gozo, de alegría al momento de hacerlo. La amabilidad, pues es esa emoción con la cual yo me traslado en mi mundo y en el que soy amable con los demás y por ende son amables conmigo, ¿sí? Porque yo no puedo pedir algo que no sea capaz de dar. Eso es bien importante entenderlo. Pero la inteligencia emocional es una fortaleza muy importante porque la fortaleza de inteligencia emocional nos permite que nosotros podamos tener la capacidad de poder identificarnos con cada persona aún y si piensa totalmente diferente a nosotros, pero podemos generar esa empatía, podemos escucharlo, podemos apoyarlo, podemos estar ahí, aún y a pesar de que nosotros pensemos totalmente diferente. Y esa es una fortaleza muy importante porque si nosotros desarrollamos mucho más nuestra inteligencia social, pues no tendría por qué haber guerras, no tendría por qué haber conflictos, puesto que podemos tener la empatía para entender por qué esa persona reacciona de esa determinada manera, que no es la forma como yo reaccionaría, pero esa persona reacciona así, ¿ok? Entonces, es una fortaleza, es muy, muy importante que si no la tenemos en nuestras primeras fortalezas, la trabajemos, porque nos va a permitir tener un ambiente laboral mucho más cordial, nos va a permitir tener una calidad de vida mucho mejor, porque eso también nos permite que no andemos cargando cosas que no son nuestras. ¿Eh? Ahora, la parte de justicia. El valor de la justicia. Aquí entra la fortaleza de trabajo en equipo, entra la fortaleza de equidad y la fortaleza de liderazgo. Sin duda estas tres fortalezas las ocupamos mucho en el ambiente laboral. Bien, cuando nosotros nos desarrollamos ya en una institución, en una empresa, incluso si nosotros ponemos una empresa propia, siempre vamos a interactuar con personas, con empresas, con otras personas. Y dentro de todos los integrantes de nuestro equipo, tiene que haber un trabajo en el que todos estemos sincronizados y todos estemos conscientes de que lo que hace mi compañero de trabajo sí repercute en lo que hago yo. Lo que hago yo repercute en lo que hace este compañero o otros compañeros o todos. Y cuando logras entender eso y logras entender que aunque tu trabajo sea un pequeño engrane chiquitito contra grandes engranes que hacen otras personas, pero que si ese pequeño engrane no llega al engrane grande, este va a barrer y no va a poder girar. ¿Ok? Entonces, cuando tú entiendas que no importa lo que estás haciendo, si es pequeño, si es la parte más grande del proyecto, sino que tú entiendas que todos los que intervienen en el proyecto, esto es como cuando hacen una tarea en equipo, chicos, ¿sí? O sea, cuando haces una tarea en equipo, todos tienen que entender que todo lo que aporte cada uno de ustedes tiene un valor para poder tener un trabajo que entregan. Y ese trabajo que entregan debe representarlos a todos. Representa al equipo, pero todos debieron de haber contribuido para entregar eso. ¿Sí? En el momento en el que todos entiendan que lo que hace cada uno es importante para llegar al último fin, que es entregar esa actividad,
Entonces trabajan en equipo. Siempre, por lo general, hay un líder, ¿no? Hay alguien que lleva la batuta, hay alguien que es más hábil para dirigir, pero no quiere decir que porque dirija no haga nada. Ojo, ¿eh? O sea, siempre tiene que haber una parte estratégica y una mente que va dando las pautas, pero esa persona que da las pautas no quiere decir que porque dé las pautas no haga nada. Él le toca recopilar todo, analizarlo, darle forma y entonces ya empieza a formar el gran total de esa información para luego presentarla. ¿Ok? La equidad es importante también cuando estamos hablando. Acuérdense que dentro del trabajo tenemos también que ser respetuosos, que ser empáticos, que estar siempre conscientes de que trabajamos con seres humanos. Es verdad que a veces trabajamos con robots también, pero eso no quiere decir que no vamos a poder intervenir con, ¿cómo decirles? Que ya no vamos a intervenir más con humanos. Por supuesto que sí, siempre va a haber esa parte humana, ¿sí? Ahora bien, en el valor de la templanza, aquí encontramos el perdón, encontramos la humildad, encontramos la prudencia y la autorregulación. ¿Por qué es importante perdonar? Porque cuando nosotros no perdonamos, en realidad la persona que no perdona es la persona que carga toda esa culpa y esa emoción, más que el que agredió. Fíjense lo que les estoy diciendo. Eh, Cuando tú haces una acción y recapacitas y dices, "Ay, creo que la regué, creo que es que no, o sea, no debí de haber hecho eso, o hablé de más, o critiqué y no debí de haberlo hecho, juzgué y no debí de haberlo hecho", pero te quedas ahí, o sea, no tienes la humildad de ir a decir a la persona, me equivoqué, perdóname, de verdad me equivoqué, discúlpame, no, perdona, de verdad, o sea, sé que hice mal. Eso se desintegra, ¿sí? Y se quita ese peso y se quita esa fuerza y se quita esa culpa y se quita todo, ¿ok? Eso me libera a mí como ser humano y me permite seguir adelante y me permite estar en paz y bien con la persona y la persona, bueno, pues reconoce que, bueno, ya por fin reconociste que te equivocaste, ok, está bien, seguimos adelante. ¿Sí? La autorregulación es vital cuando estamos hablando aquí, en este valor de templanza. ¿Por qué? Porque la autorregulación me permitiría que yo no llegue al perdón, ¿no? Porque pues si yo sí me puedo regular y puedo detenerme antes de hacer algo que no deba de hacer, o antes de ofender a alguien sin ninguna razón, o antes de agredir a alguien sin ninguna razón, porque en realidad no necesitamos ir por la vida agrediendo gente, ni necesitamos recibir agresiones, ¿verdad? Pero si por lo menos nosotros empezamos a entenderlo, te va a empezar a dar una magia en la que lo que damos, recibimos, lo que damos, recibimos. Si nosotros no damos golpes, no vamos a recibir golpes. Si nosotros somos unas personas respetuosas, pues tenemos que recibir respeto porque es lo que podemos dar. Por lo tanto, también lo podemos recibir, ¿sí? Ahora, hay la última parte de los valores, que es la trascendencia, y aquí viene lo que es la apreciación a la belleza y la excelencia, la gratitud, la esperanza, el sentido del humor, que eso es muy importante. De verdad, el sentido del humor es muy importante y en México se tiene mucho sentido del humor. Es importante porque cuando hay sentido del humor, tú te puedes, ahora sí que te puedes reír de las cosas no agradables que te estén pasando. Y eso hace un cambio radical. Yo puedo elegir llorar, yo puedo elegir sentirme devastado, yo puedo elegir que no puedo solucionar ese problema, o puedo reírme de lo que está pasando y decir, bueno, ok, ahora qué hacemos, o sea, a ver, vamos a seguir adelante.
pero créanme que con un sentido del humor es más fácil, ¿sí? Y por último, lo que es la parte de la espiritualidad. ¿Y por qué es importante eso de la espiritualidad? Porque ustedes me pueden decir, ay, maestra, pero pues es que también, sí, hombre, eso de ir a misa, y no, 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 olvídense de eso de ir a misa. La espiritualidad es mucho más de eso de ir a misa por compromiso y todo, no, o sea, uno decide tener una comunicación con Dios, cualquiera que sea la religión que profesemos, y si no profesamos una religión y nosotros creemos en una piedra y la piedra para nosotros significa lo mismo que Dios, pues tú háblale a la piedra, ¿sí? O sea, tú, no importa. Si tú me dices, yo soy ateo, órale, no importa, háblale a quien quieras, pero ese quien quieras que sea para ti lo más importante va a llenar y te va a permitir ver que tú tienes la capacidad de poder hacer muchas cosas, pero que el hecho de poder tener una, un crecimiento dentro de esa comunicación con ese ser, esa cosa, según lo que tú tengas en tu mente, ¿verdad? Y en tu corazón, te permite que tú puedas tener un contacto más cercano con las personas y puedas verlas de una manera muy diferente y puedas darte cuenta que cada uno de los valores que tú tienes pueden crecer. El amor siempre puede ser más, la bondad siempre puede ser más. Cada uno de nuestros valores de verdad cada vez pueden ser mayores, no menores, mayores. Pero si nos enfocamos en esto, vamos a encontrar que podemos ser personas que pueden generar no nada más un ambiente de trabajo mucho más empático y mucho más agradable, sino que también puedo desarrollar dentro de mi vida diaria una relación mucho más positiva con mis seres queridos. Puedo arreglar situaciones en las que a lo mejor por mucho tiempo estuvimos peleados o a lo mejor hubo algo que me dolió y que me sigue doliendo y si lo enfrento y si les digo, oye, esto me dolió, aunque me lo hiciste cuando tenía 3 años, pero yo lo sigo teniendo en el fondo de mi corazón y no puedo con esto. Y la persona lo escucha, va a hacer conciencia de que hizo algo que a ti te hirió. Y eso va a ayudar. ¿Para qué? Para que la persona también, la otra persona pueda entender hasta dónde llegó, ¿no? Eso, ¿no? Y, y esto es algo que se puede compartir, ¿sí? Entonces, aquí, básicamente, ¿cómo voy a usar mis fortalezas? Pues es primero identificando mis fortalezas insignia, que van a ser las primeras 6 fortalezas que me aparezcan una vez que hago mi cuestionario de fortalezas. Voy a tener a su vez pues un conocimiento más apto de mí mismo, ¿no? Voy a también identificar en qué es en lo que yo debo de trabajar, que yo les decía, son esas fortalezas que en ese test que hagan, cuando les lleve su respuesta, les va a aparecer, pues las últimas fortalezas son en las que más debo trabajar, que serían mis últimas 4, ¿sí? Las tengo que trabajar un poquito más. Sobre todo sabiendo, y esto es muy importante, que la felicidad es algo que se puede aprender. ¿Y cómo es eso de que se puede aprender? Bueno, se puede aprender porque en el momento en el que ustedes reconozcan que en la vida tienen más habilidades y fortalezas que cosas negativas, entonces se van a dar cuenta que no vale la pena perder el tiempo en situaciones que no nos llenan, que no nos traen algo de valor a nuestra vida, que no nos aportan nada, pero también situaciones en las que nosotros no aportamos nada. Deberíamos dejar de hacerlas porque pues, solo estamos perdiendo vida, estamos perdiendo tiempo, ¿no? Quiero compartirles déjenme compartir un videito, déjenme, ¿ya? Aquí quiero compartir.
compartirles. A ver, chicos, nada más necesito saber si sí se está compartiendo o no, chicos. En este momento no, maestra. En este no, ok. Déjenme entonces. Aquí. Ay, no, Dios mío. Sí. Igual no se preocupe, maestra, si Ajá. gusta, tanto la liga ahí está ya, ahora sí. ¿Ahora sí? Ok. Nací en una granja hace casi 90 años. A veces parecen 100 años. A veces parece que solo fue ayer. Soy granjero. Dios pone el fruto en los árboles. Yo se lo llevo a la gente. Yo tomo muchas fotos. Me ayuda a ver algo por más tiempo. Me ayuda a aferrarme a ciertas cosas. Mi papá me compró mi primera cámara. Me dijo que era una máquina del tiempo. Lo he visto llorar con una foto en sus manos. La foto de su mamá. O cuando su hermano murió siendo chico. Conocí a Mimi cuando ambos teníamos 15 años. Esperamos unos años para poder casarnos. Ella era muy dulce. Encajaba justo entre mis brazos cuando la estrechaba. Y ella me miraba como solo ella sabía hacerlo. Cada día hasta el día que murió. Me dio 3 buenos hijos. El niño es fuerte. Las chicas son dulces como ella. Nunca tuve mucho que presumir, pero tampoco me sentí pobre. Siento que Dios siempre me dio más de lo que necesitaba. Tengo esta casa y la granja. Tengo mis ojos para ver cómo los árboles cambian su color en otoño. Tengo estos pies que me llevan y me traen. Tengo estos brazos que todavía recuerdan el peso de mis bebés. Estas manos que sienten lo suave y lo áspero. La música en mis oídos todavía me hace erizar de la cabeza a los pies. Mi corazón todavía bombea y le habla a mi Dios. Le cuenta mis problemas y agradece por lo que me da. No puedo menos que estar agradecido. De verdad, no puedo. Bueno, chicos, sí, pues para mí de verdad es un placer el poder estar aquí con ustedes y les agradezco mucho, pues llegamos al final. Ahora viene pues lo bueno, que son las preguntas y las respuestas. Muy bien, maestra, pues muchas gracias. Un tema por demás interesante y yo creo que sí, a muchos nos dejó ver ciertos puntos que a veces pasamos por alto. Pero pues vamos a dar oportunidad a los asistentes de participar y pues se abre la sesión de preguntas, comentarios, sugerencias. Quien desea hacerlo, ya saben, la dinámica es por medio del chat o levantando la manita de la plataforma, por favor. Tenemos todavía algunos minutos para poder hacer esta dinámica, así es que adelante, muchachos.
no se quieren animar. A ver, Sara levantó buen manita. día, es Fanny. Adelante, Fanny. Por favor, abres tu micrófono. Ahora se lo voy a pasar a Buen él. día, soy yo, Edgar. Ah, Edgardo. ahora eres No, tú, Edgardo. Perdóname. sí, no importa. Adelante, si eres tan amable. Y Gracias, maestra, por la plática, muy, muy interesante. Solo una pregunta, una duda. Ujú. Esto del desarrollo de las fortalezas de carácter, ¿ya es como innato en el individuo o es crucial que lo desarrollen a tempranas edades? Y si el ambiente en el que se desarrolla el individuo tiene mucho que ver con el desarrollo de estas fortalezas. Gracias. Mm, Mira, realmente, no, al contrario, gracias a ti por la pregunta. Las fortalezas de carácter, digamos que son natas en el individuo, mas sin embargo, la gran ventaja es que al momento de que nosotros las identificamos, y por eso es importante hacer ese cuestionario, el cuestionario se puede aplicar a todas las edades, ¿sí? Obviamente, si es un niño, pues se le tiene que ayudar a hacer el cuestionario, porque van a venir preguntas con conceptos que a lo mejor él todavía no, pues no ha aprendido, ¿no? Entonces, ahí, pues obviamente, lo más recomendable es que cuando son niños, el cuestionario lo realicen hasta después de los 10 años, pero previo a esa edad, pues más bien lo importante sería que lo realizaran los padres, ¿no? Para que ellos también pudieran identificar a lo mejor hay algo en el comportamiento de ellos, o sea, del papá y de mamá, que está afectando a mi hijo o a mi hija. Entonces ahí sería trabajar con los padres y después de los 10 años, pues sí, se puede hacer un autodiagnóstico para ya el individuo, ¿no? La persona. Ahora, las fortalezas, todos los seres humanos nacemos con las 24 fortalezas de carácter. Y desde que nacemos, ya tenemos nuestras primeras 6 fortalezas de carácter. Ya venimos con esas primeras 6 acomodadas en ese lugar, digamos, ¿sí? Pero el resto de las fortalezas se van moviendo a través de nuestra vida dependiendo de las experiencias que tenemos y de las vivencias y sí tiene que ver, por supuesto, el entorno, ¿no? En el que te desarrollas, en el que creces, porque, por ejemplo, si creces en un entorno a lo mejor muy violento, pues es muy posible que de tu fortaleza número 7 en adelante eh, empiecen a moverse constantemente y no como tú veniste a este mundo, ¿ok? Porque la experiencia que estás teniendo hace que tú te vayas adaptando y te vayas olvidando, porque realmente no es tanto de que desaparezcan nuestras fortalezas, sino que más bien es como que las nos olvidamos que las tenemos. Y como nos olvidamos que las tenemos, no las usamos, ¿sí? Entonces, en realidad va a ser mucho más fácil que un ser humano pueda ser feliz si su entorno ha sido un entorno más de alegría, de tranquilidad, a veces algún problema, pero nunca grave, no sabe lo que es realmente una violencia intrafamiliar, no sabe lo que es un, digamos, una situación de violencia de género y cosas así, ¿no? Entonces, obviamente, ese niño va a crecer en un entorno en donde a veces se puede decir que es un mundo color de rosa, pero es un mundo muy feliz, ¿no? Sin embargo, es importante que ese niño, conforme va creciendo, y por eso hablo de la edad de 10 años, cuando un niño entre los 10 12 años, sabes que a los 12 pues ya no es niño, ¿no? Ya ahora ya es adolescente. Y al momento de ser adolescente, precisamente la adolescencia es un momento crítico en la vida del ser humano porque es cuando empieza a ver cosas que en su primera infancia no conoció, ¿sí? Cosas que en su primera infancia no se le presentaron en su mundo, pero que ahora las tiene que ver, las tiene que asimilar, las tiene que reconocer y ahí es súper importante que los padres estén muy conscientes de esto para que encaucen a sus hijos, ¿no? En lo mejor.
¿Por qué? Porque a veces los adolescentes suelen ser como que violentos, ¿no? O sea, me refiero a que si tú les dices, oye, te queda muy bien el vestido rojo, ellos que van a decir, ah, no, yo no me voy a poner el vestido rojo y ahora me pongo unos jeans y ahora me pongo una camiseta toda rota porque yo no me voy a poner lo que tú me dices papá o lo que tú me dices mamá. Porque hay como una rebeldía, ¿no? Ahí, de que no quiero que me digan qué es lo que yo tengo que hacer. Yo ahora soy grande y voy a tomar mis decisiones. Eso pasa a veces, ¿no? Hay adolescentes que no, ¿eh? Pero bueno, eso sí. Entonces aquí yo lo que te diría es, todos ya los traemos, todas nuestras fortalezas, y simplemente el entorno puede hacer que esas fortalezas se desarrollen más, permanezcan dormidas por un tiempo, y cuando el escenario se da para que puedan manifestarse, se van a presentar. Muy bien, Muchas gracias. gracias, maestra. ¿No? Y gracias, Edgardo. Gracias, Edgar. Una nota nada más. Ya estamos Sí. en el horario, pero igual, si los asistentes pueden y desean continuar un momento más para las siguientes participaciones, porque por lo pronto tenemos dos más, pues se los agradecería muchísimo. La siguiente participación es de Sara. Sara, si eres tan amable en abrir tu micrófono. Hola, muy buenos días. Primero que Buen día, nada, Sara, adelante. felicitarla por su plática muy interesante y sobre todo un tema en el cual, por el tipo de ciencias a la que este centro está enfocado, pues son temas poco comunes. La siguiente es, pues me dio mucho gusto porque me recordó a mi maestra Ciela Livia Ramírez de Debates 40, creo que es su mamá, y Sí. pues creo que ella despertó en mí mi gusto por la lectura. Y bueno, el comentario sobre el tema es efectivamente, ¿no? La elección de cada individuo va a detonar todas estas fortalezas, pero también por libre albedrío, algunos quizá se mantengan estacionados en la parte opuesta. Entonces, aquí esta plática maestra pues fue muy interesante justamente para recordarnos que dentro de todo el kit que traemos desde el nacimiento están esas 24 fortalezas o las insignias. Solamente hay que ir, buscarlas, gestionarlas y utilizarlas a favor. Mi pregunta aquí es, ¿usted ha tenido la oportunidad de implementar alguna dinámica, algún programa con grupos de estudio en los cuales haya tenido que derivar algún caso de depresión o algún caso en que el estudiante por sí solo no haya podido, ahora sí que, fortalecer sus fortalezas? Mira, sí, primero agradecerte, Sara, y muchas gracias, y sí, sí, así es sí era mi mamá quien te dio clases anteriormente, y pues muchas gracias, gracias por los comentarios, y qué bueno que haya implementado el gusto por la lectura, porque yo creo que eso es algo que nos enriquece a todos, ¿no? Como seres humanos, y nos abre nuestra curiosidad, porque nunca va a ser lo mismo ver un video que leer, ¿no? Porque al leer nosotros mismos podemos, Así pues es. potencializar muchas de nuestras habilidades y nuestros talentos también, nuestra imaginación, nuestra creatividad, muchas cosas, ¿no? Y bueno, fíjate que sí he tenido la experiencia de implementar algunos estudios en el sentido de aplicar lo que son las fortalezas de carácter, porque como mencionó el doctor Edgar, a mí también yo me especialicé en lo que era la parte de organizaciones, o sea, la psicología positiva en las organizaciones. Entonces esto lo he llevado también a empresas. Y en el caso de estudiantes, sí
sí he tenido, por ejemplo, situaciones en las que ha habido algún estudiante que por el mismo entorno familiar de una violencia extrema, o sea, totalmente extrema, han entrado o sea, han estado en depresión, pero digamos que esa depresión ya era una depresión clínica cuando yo empecé a hacer digamos, la práctica de las fortalezas de carácter en esta persona. Entonces esta persona ya llevaba una medicación, ¿no? O sea, antes de iniciar esto. Lo que te puedo decir es que aquí fue al revés, ¿no? De como tú me preguntas, más bien yo encontré a la persona ya con un diagnóstico de depresión y a través de la práctica de las fortalezas de carácter, esta persona empezó a tener que tomar menos medicación cada vez. Ahorita esa persona ya no se medica, o sea, ya fue dada de alta ya por su médico, acude a veces cada 6 meses como que para que le hagan una revisión y cada vez que le hacen la revisión le dicen, pues, ¿qué estás haciendo? O sea, porque la verdad ya pues no vemos tu cuadro como un cuadro clínico, ¿no? Entonces, realmente el ser humano tiene la capacidad de que si se enfoca en voltear a ver lo bueno y tratar de desarrollar un pensamiento positivo la mayor parte de las veces, es como si él se llenara, o sea, su ser se llenara de una energía que le permite estar más lúcido, que le permite, al estar más lúcido va a estar más presente. Y al estar más presente tomas decisiones correctas. Pero también si tú estabas en un cuadro de depresión, volteas a ver que al pensar en positivo vas a poder hacer algo que es muy importante, que es el voltear a ver que siempre tienes algo que agradecer. Todos los días, sin excepción, tenemos cosas que agradecer y eso me hace bueno, que piensen compartirles una dinámica, algo que pueden empezar a hacer, que es muy buena, que uno lo haga. Al terminar su día, anoten en una libreta, tomen una libreta, la libreta que ustedes quieran, pero todos los días anoten en una hojita cuáles son las cosas buenas que les ocurrieron en el día y compárenlo con las cosas malas que les ocurrieron en el día. Y se van a dar cuenta que las cosas buenas que nos ocurren todos los días, a pesar de que nos encontremos a veces en un entorno no muy positivo, van a ser mayores. Y esa práctica puede ayudar, o sea, puede ayudar que vayan anotando. Eso se le llama un diario de gratitud. Y el diario de gratitud consiste en que yo voy a dar gracias por todo lo bueno que me pasó este día. Y mañana otra vez, y pasado otra vez. Háganlo por 15 días, solo por 15 días, para que después de esos 15 días experimenten cómo se sienten. Si hay algo que cambia en ustedes, si hay algo que, más que cambiar en sí su personalidad o algo, no, es si cambia su forma de ver la vida diariamente. Entonces, pues bueno, es muy atinado y es muy cierto. Después, Muy bien. digo, es algo que Gracias. pueden hacer. Uh-huh. No sé, Sara, si tenías algún otro comentario. Sí, nada más para cerrar y pues ahora sí que coincido con lo que usted plantea y pues así hacer como un comercial aquí con los muchachos y es en el momento en que tú te sientas con tu pila baja, con tu energía baja y que sientas que ves más hacia el otro lado, voltea a hacer esta dinámica que nos indica aquí la maestra, es muy buena y si aún así tú sientes que no es suficiente, busca ayuda, no te quedes aislado. Y pues muchísimas gracias por compartir con nosotros, maestra. Gracias, Edgar, es todo.
Al contrario, Gracias, Sara, Sara. gracias. Muchas gracias. Como les comentaba, ¿no? Ya incluso nos pasamos del tiempo, pero el tema pues está meritando continuar un poco y quien tenga que retirarse, adelante lo puede hacer, pero sin embargo los que estamos aún tenemos dos participaciones más. La primera, a ver, permítanme, ya me perdí aquí en el chat. Fanny. Fanny, por favor, si abres tu micrófono. Sí. Pues mi pregunta era un poco orientada hacia lo que preguntó la maestra Sara. Es más que nada el papel como del sistema educativo, bueno, sobre todo aquí en México, en esta cuestión sobre todo del entrenamiento o de las sugerencias de acciones o, no sé, prácticas para los niños en tempranas edades, o sea, para fortalecer estos pues valores, bueno, fortalezas dijimos que son. Eh, y, y después, o sea, posteriormente, a partir de los 10 años, o sea, sí juega un papel importante, pues, el sistema educativo en el desarrollo de las mismas, ya que, pues, a final de cuentas es el entorno social, digamos, un poco más amplio en el que nos desenvolvemos, después de lo familiar, obviamente. Quería saber si se toma en cuenta en nuestro sistema educativo, pues eso, o sea, precisamente el fortalecer en edades tempranas a los papás para que trabajen con los niños y después de los 10 años directamente con los niños. O sea, sí, tal vez es algo que nosotros no nos dimos cuenta, pero sí lo aplicaron con nuestros padres, o sea, el sistema educativo, no sé. Pues mira, lo que te puedo compartir es que, por ejemplo, la, una de las razones por las cuales yo he continuado impartiendo clases en Tec Milenio es precisamente porque resulta que el Tec Milenio es la primera universidad positiva del mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos implementaron un ecosistema de bienestar y felicidad dentro de los principios para poderse desarrollar dentro de esa universidad. ¿Por qué? Porque decidieron implementar el modelo de la psicología positiva dentro de la práctica docente. No nada más a nivel de los maestros, sino llevar y empapar de ese ecosistema de bienestar y felicidad a cada uno de los integrantes, desde el personal de aseo hasta el intendente, hasta el de seguridad, hasta los alumnos, los padres de familia, y eso se abrió un poquito más a la comunidad. Entonces, lo que yo te puedo compartir es el sistema educativo, específicamente escuelas federales, hay pocas en las cuales se ha podido implementar. En el estado de Nuevo León hemos hecho prácticas digamos, sí vamos a algunas primarias en las cuales hemos estado implementando ese modelo. Se le denominó modelo de bienestar y felicidad porque obviamente al momento de bajarlo a los niños, lo que tú pretendes es que ellos empiecen a conocer que tienen precisamente todos estos, a ellos se les manifiesta como talentos y habilidades, ¿sí? Y que es importante que, que lo sepan, que todo ser humano los tiene y que esto les permite generar más empatía entre sus compañeros, ¿sí? Pero también les permite crecer con otra mentalidad, que eso es bien, bien importante. Ahora, sí, no ha sido fácil, eso sí te lo puedo decir, no ha sido fácil porque la primera propuesta que se hizo era una propuesta a nivel nacional. Ahí nunca hemos tenido éxito. Entonces, como no podían hacernos caso, o sea, no nos hacían caso, pasaba un año, pasaban 2, pasaban 3. Seguimos siendo persistentes, pero entonces nos dimos cuenta que lo más fácil era hacerlo a nivel local y luego esto llevarlo a nivel de otros estados. Hoy en día hay varios estados en los cuales se ha implementado, no son todos los estados de la República Mexicana, pero sí ya van 15. Entonces, ha sido más fácil incorporarlo a los colegios particulares.
Los colegios han tenido una apertura mucho más amplia a así implementar digamos, esa metodología. En el caso de, te digo, de escuelas de gobierno, pues lo hemos hecho a nivel de Nuevo León, ¿no? Y pues la idea es poder crecer, ¿no? Y llevarlo llevarlo a toda la República, ¿no? Sin importar si es una escuela pública o es una escuela privada, porque en realidad eso no debe de ser, bueno, para nosotros no es importante, ¿me entiendes? O sea, para nosotros es un ser humano. Entonces el ser humano, incluso hasta si no va a la escuela, debería saber, o sea, debería tener esa oportunidad, ¿no? ¿Y por qué digo un ser humano que no va a la escuela? Es una realidad que en nuestro país hay personas que no van a la escuela, no porque no quieran ir, sino porque su entorno familiar tiene una condición socioeconómica tan baja que los mandan a trabajar. Y pues queda concluido eso, ¿no? Queda eso truncado en su vida. Entonces, pues bueno, eso es lo que hasta ahorita se ha hecho. Si se pudiera implementar algo y lo pudiera hacer a nivel de Sonora, créeme que estaría más que contenta de hacerlo porque creo que sí ayudaría bastante, sobre todo desde los niños, ¿no? O sea, a todas las edades les beneficia, pero a los niños creo que es un regalo enorme, ¿no? Así es. Sí, de hecho, justo, o sea, es súper interesante cómo se está dando este proceso de transformación y o adaptación del sistema educativo, porque justo pues lo que es de mi conocimiento, sí es cierto, los colegios o las escuelas privadas son los que pues están dando el primer paso. No sé si por su misma estructura sea más fácil, Ujú. pero justo sí me llama mucho la atención y se me hace muy interesante cómo, por ejemplo, yo no sabía en esta, digamos, línea del Ujú. positivismo, pero sí me había enterado para otros trastornos como el Asperger, los autistas, que Ujú. la verdad pues nos sorprende cómo ahora las, pues lo puedo llamar las estadísticas, o sea, muestran que hay Ujú. mucha más cantidad, o al menos ya son detectados, pues tal vez ya estaban ahí en las generaciones pasadas, pero pues no se diagnosticaba como tal. O sea, ahorita ya es súper común que pues, los hijos de tu amiga o un primo, un sobrino, lo que sea, ya conoces más de cerca, pues más casos de autismo y este tipo de trastornos. Entonces me hace muy interesante la transformación y esperemos que sí, sí sea más amplia a nivel nacional. Muchísimas Sí. gracias. Al contrario, muchas gracias a ti. Gracias, Fanny. Bueno, ya vamos a cerrar la participación, bueno, el seminario, perdón, con la última participación de Natalie. Natalie, por favor, abres tu micrófono. Sí, gracias Edgar y muchas gracias a usted, maestra. Había escuchado ya acerca de este enfoque de la psicología positiva y bueno, en lo personal a mí me gusta mucho, ¿no? Sin embargo, también había leído por ahí acerca de algunas opiniones negativas que hay con respecto a este. Entonces, aprovechando que en esta ocasión pues tengo la oportunidad de escucharlo de alguien, que se dedica al tema, pues me gustaría conocer un poquito de ello. Las opiniones, digamos, negativas que me ha tocado escuchar es acerca como de que este positivismo a veces excluye a la parte negativa y que justamente esta parte pesimista o negativa es a veces tan buena como la positiva, entonces es como que esta corriente quitara esa parte. A mí me gustaría saber si es cierto eso o no es así. Y la otra es que algunos autores argumentan que es como crear una felicidad artificial que en algún momento pues pudiera ser perjudicial. Yo considero que no, pero me gustaría saber justo la opinión de un experto para desmitificar estas dos opiniones negativas. Gracias. Al contrario, Natalie, con mucho gusto. Te comparto. Mira,
Sí es verdad que hay opiniones encontradas en relación a la psicología positiva y mucho tiene que ver que también a veces hay desinformación, ¿no? Lo que yo te puedo compartir es, la psicología positiva no está en contra de las experiencias negativas o de las situaciones que tú puedas llegar a tener a enfrentar en la vida, porque efectivamente, como tú decías, a veces las situaciones no positivas van a formar tu carácter o van a formar parte de tu forma de crecimiento. O sea, a veces una emoción o una situación eh, negativa hace que tú crezcas como ser humano, ¿no? O hace que tú te des cuenta que como hay bondad hay maldad, ¿no? Entonces, la psicología positiva no está en contra de que veas el mundo como es. Más bien lo que sucede es que la psicología positiva, a través de muchos estudios científicos, se dio cuenta que cuando tú haces uso de tus 24 fortalezas de carácter y reconoces que existen dentro de tu ser, tú te vuelves una persona que es mucho más fácil de gestionar las situaciones inconvenientes que se te presentan en la vida. Así solo te sesgaras hacia la parte negativa, porque como yo les comentaba al principio, cuando una persona se cierra en solo esto es, solo esta es la posibilidad que tengo para salir adelante, automáticamente se da por vencida la persona, ¿sí? Entonces, cuando se hace uso de las fortalezas de carácter, lo que sucede es que me pone las cosas en perspectiva y me permite ver dentro de una mentalidad amplia diferentes alternativas para enfrentar una problemática. Entonces, no va, digo, en la primera pregunta que me hacías, la psicología positiva no se ve como un único medio, única forma de crecimiento personal, sino que se ve como una herramienta que tú tienes en la vida con la cual ya llegaste y que desde el solo momento de saber que es algo que tú ya traes de manera nata dentro de tu ser, pues es es una herramienta que debes utilizar, porque al momento de que tú la utilizas, tu consciente y tu subconsciente lo reconocen y entonces empieza a generarse más facilidad para que tú vivas, más facilidad para poder interactuar con otras personas, para poder enfrentarte a situaciones no muy agradables. Entonces, digamos, en eso consiste básicamente, ¿no? La parte de la psicología positiva. Ahora, discúlpame, la segunda pregunta que me hacías de que si se crea una burbuja, o bueno, por llamarlo así, ¿no? Que si se vive solamente en el mundo de la psicología positiva, si voy a aislar a los seres humanos de que está habiendo guerras, de que hay problemas económicos, de que hay una pandemia, de que no es así. Desde la psicología positiva yo te digo que por salud mental, cuando tú tienes que estar informado, pero una cosa es estar informado y otra cosa es saturarte de información. Estar informado significa, yo escucho las noticias una vez al día, me entero cómo está la situación de la pandemia en el país, cómo está el clima, cómo está la economía, qué pasó en la ciudad, de qué me tengo que cuidar de más, y ya, sigo mi día y ahora ando en otras cosas. Ya no vuelvo a ver los noticieros ese día, ¿sí? ¿Eso qué significa? Significa, me informo, sé lo que pasa en el mundo, pero no me saturo de tal manera que me voy a generar pánico, que me voy a generar malestar, que me voy a generar angustia, que me voy a generar todas esas emociones que terminan siendo negativas
y que me pueden hacer que yo caiga en pánico, que yo caiga en depresión, que yo caiga en enojo, que yo caiga en algo que no tiene que ver con mi persona, que es una reacción por haber escuchado de forma repetitiva cosas que son negativas, ¿sí? Entonces, lo que hace la psicología positiva es darte la oportunidad de poder interactuar en un entorno, aun y si ese entorno no es positivo, pero que tú lo gestiones de una manera que sea lo más agradable de sobrellevar por tu persona. No es ignorar lo que pasa, es saber qué pasa, pero que no me tiene que afectar de tal manera que no me permita vivir. Y darme cuenta que durante mi día yo tengo muchas otras cosas maravillosas que vivir. Esa, digamos, básicamente es la forma, ¿no? de llevar a la práctica la parte de la psicología positiva sin verse como un único escenario o un todo, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Natalie, maestra. Igual si gustan ahora sí abrir sus cámaras, adelante, pueden hacerlo para despedir ya el seminario. Pues solo me resta agradecerle nuevamente a la maestra Ciela Vázquez su amabilidad por haber aceptado la invitación a participar en el seminario y pues esperando contar próximamente con usted en alguna otra oportunidad. En el transcurso del día le haremos llegar la constancia de participación, su reconocimiento, maestra, y pues nuevamente darle las gracias a todos ustedes por haber asistido al seminario, haberse tomado el tiempo y pues en temas como este que son bastante interesantes y a que además, como decía la maestra Sara, poco se abordan a veces en nuestra comunidad científica, pero cada día está siendo todavía ya un tema más recurrente, afortunadamente. Pues muchas gracias y maestra, nuevamente un honor, gracias por su participación y pues nos vemos el próximo seminario. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias.